Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes, noches, la hora que sea la que me estén escuchando. Estoy flasheando con libros y el día de hoy vamos a flashear un poquito con Rayuela. Rayuela es una novela del autor argentino Julio Cortázar, publicada en el año 1963 y escrita en París. El estilo de Cortázar siempre fue muy vanguardista y justamente creo que este estilo toma especial forma en Rayuela, ya que para muchos es considerada la antinovela, aunque Cortázar prefería llamarla contranovela. Hablar de este libro para mí es un poco complicado, ya que es mi novela favorita por ser justamente un libro que rompe con el concepto de sí mismo y por ser también un tipo de literatura que rompe con la misma literatura. Rayuela está compuesto por 155 capítulos divididos en tres partes. Tenemos primero Del lado de allá, que es la parte en la que todo se da en París. Después tenemos Del lado de acá, donde nos ubicamos en Buenos Aires. Y la tercera parte, que es de otros lados, que básicamente es un popurrí de cosas que parecen un sinsentido, pero nos ayudan a hilar muchos conceptos, pensamientos y situaciones. Se puede leer en el orden tradicional, es decir, siguiendo la numeración normal de las páginas. Se puede leer también del capítulo 1 al 56 y prescindiendo de los demás capítulos, que es una forma sugerida por el autor. También Cortázar nos sugiere leerlo en un orden específico, con una secuencia de capítulos que están ordenados de una manera que nos permite combinar las tres partes del libro para darle sentido. Y también se puede leer de la manera en la que vos quieras. Esto nos da no solamente infinitas posibilidades de lectura, sino que además nos da como la posibilidad de convertir el libro en algo cíclico, en algo que nunca termina. No tiene por qué tener un final específico, porque en sí vos le podés dar el final que quieras o podés no dárselo nunca. Podés nunca leer todos los capítulos y nunca enterarte de cuál es el final. Y esto es no solo lo curioso de Rayuela, sino también lo divertido, porque es un libro para jugar, escrito en una época en la que la literatura no era para eso. De Rayuela me gusta resaltar varias cosas. Acabo de estar hablando y explayándome. Una de esas cosas es la manera de describir situaciones cotidianas con una profundidad que vuelve todo exótico. Esta situación se da, por ejemplo, en uno de los capítulos más conocidos, que es el capítulo número 7, donde Horacio es el protagonista, habla sobre besar a la maga. La manera en la que Julio Cortázar tiene de describir ciertas situaciones es como una manera que nos suena a canción, a magia, nos hace sentir muy cerca de los personajes, también nos hace sentir que ellos son especiales, por más que en realidad sean personas con muy pocas cualidades buenas, porque realmente en Rayuela los personajes no son tan buenos, no están para nada idealizados. Lo que me gusta a mí de este tipo de escritura es que nos muestra que se puede ser complejo sin caer en ser pedante ni pretencioso, de que el uso del amplio lenguaje español no tiene por qué dificultar la lectura, sino que se puede usar como una herramienta para hacer que la lectura fluya de más maneras que no podíamos imaginar antes. También se puede usar para crear textos que suenen líricos o que ayuden simplemente a los personajes a jugar, a desarrollarse o a entretenerse. Horacio suele jugar a crear textos usando las palabras que encuentra con una sola letra del diccionario, pone H's, crea textos donde pone H's donde no van, solo por el placer de alterar un poco la escritura impuesta. Otra cosa que me gusta resaltar de Rayuela es la humanización y a la vez ridiculización de los personajes. Cómo estos tienen problemas como todo el mundo en la vida real, pero sus personalidades son un poquito especiales, sus razonamientos son muy fuera de lo normal, entonces nos cuesta imaginar las situaciones como reales, aun cuando al leer todo parezca ambientado en un sitio normal. Normal, entre comillas, las estoy haciendo en el aire en este preciso momento. Crear este tipo de situaciones se puede lograr de varias maneras. La primera es dándole a la mayoría de los personajes el don de ser intelectual y culto. Casi todo el grupo de amigos de París, menos la maga,
son gente muy inteligente, con un amplio conocimiento de diversos temas. Esto nos da la impresión de que cualquier tema que toquen va a ser interesante y coherente, pero cuando llevas las conversaciones a un plano más real, cuando realmente te das cuenta de lo que está pasando en esos renglones, caes en la cuenta de que no es así. Otra manera de lograr esto es creando problemas en la historia que al lector le parezcan normales y posibles en un principio, pero de a poco y de manera casi imperceptible se van volviendo fantasiosos. A veces estas situaciones parten del razonamiento, como Horacio hablando de que hacer algo es una protesta. Otras veces parten del juego de palabras, como Horacio entendiendo al puré como una epifanía. También surge de atar palabras entre el francés y el español, dándole una relación a todas ellas, medio al estilo Lelutier con Esther Píscore, y otras veces también parte de características de personajes que se tornan serias y al mismo tiempo tontas, como por ejemplo Gregorovius y sus madres. Una manera más de lograr esta sensación en el lector es dándole al libro un conector con la realidad que nos dé seguridad. Seguridad entre comillas, conector con la realidad agarrado de los pelos. Cortázar, en este libro, lo que hace es crear a Morelli. Morelli viene a ser un escritor que nos plantea muchos dilemas literarios y filosóficos. Es un escritor que en el grupo de amigos parisino de Horacio es bastante aclamado, nombrado y citado, y cumple un rol no solo intelectual, sino que además se hace presente de manera física en la vida de Horacio. Este personaje se dice que es el alter ego de Cortázar dentro del libro y por eso es que lo considero como el conector, porque suele dar uso de un personaje que haga sentir al lector que es real, que existe, funciona de puente entre la ficción literaria y el mundo real en el que existimos nosotros. Quizás nunca leíste a Cortázar y estás escuchando esto igual, pero leíste a Borges. Y en Borges también se puede ver el uso de esta herramienta cuando, por ejemplo, él nos plantea que discutió con alguien que podría ser real en un círculo intelectual, ¿no? Y habló sobre un tema y nos cuenta cómo se dio la discusión, qué opinaban ambos, las conclusiones a las que llegaron. Después, al final, te terminás enterando o que la persona con la que discutió no existe o que la persona existe, pero el tema del que hablan es ficticio. Es más o menos el mismo uso de herramienta, lo que pasa es que tienen estilos bastante diferentes, pero se sabe que estas herramientas se han usado bastante. No quiero yo meterme mucho en la trama de Rayuela, porque como se puede leer de la manera en la que prefieras, no me parece adecuado hablar de una trama, tampoco me parece adecuado hablar de un argumento. Yo creo que Rayuela se debe encarar desde los personajes, desde sus pensamientos y sus vivencias, sin importar el orden de estas. En mi caso, por ejemplo, Rayuela es mi mantita mental. Es el libro que agarro y abro al azar para leer algo que me haga sentir bien, que me reconforte. Yo he leído párrafos cientos de veces y sin embargo hay capítulos enteros que no me acuerdo de qué van o a qué nos llevan. Y creo que esa es justamente la reacción que se quiere lograr en el lector. Una especie de dependencia y conexión y no solamente una historia de una cara. Porque para algunas personas Rayuela es trágico, para otras personas es un libro que habla sobre personas con varios problemas mentales y para otros Rayuela es hermoso y es un juego. Al fin y al cabo es un libro importantísimo a nivel literatura universal, es un libro que ha cambiado la forma de ver la literatura y a los escritores, ha generado mucha controversia y es una joya que debemos apreciar. Las maneras de ver esta novela y de hablar de ella son casi interminables. Yo siento que me quedaron 1000 temas sin tocar, pero no me voy a poner mega pesada porque se va a notar el favoritismo y acá no queremos favoritismos. Un poquito nomás, porque es Cortázar. Y bueno, Cortázar es Cortázar. Espero que les haya gustado. Que me sigan en Instagram, que ahí cuando publique la foto de Rayuela del libro también voy a publicar algunas imágenes de fragmentos que me gustan, de páginas que me gustan de Rayuela. Y bueno, si me siguen en Instagram déjenme algún comentario y si me escuchan por YouTube pónganle me gusta también y dejen algún comentario que me va a hacer muy feliz. Muchas gracias y nos vemos la próxima.